Bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Una semana apasionante, estamos ya en el estudio de Parashá número 27, Tazria. Un Parashá que tiene mucho tema que tratar, como todos los demás, pero que vamos a procurar en los días que nos quedan de semana evaluarlo muy minuciosamente. Acompáñeme entonces a este apasionante tema en el libro de Levítico, Vayikra, en el capítulo 12. Este estudio bíblico de Tazria nos acompañará desde el capítulo 12, del verso 1 en adelante, hasta el capítulo 13, cerrando en el verso 59, ya el verso 14 será para nuestro siguiente parashá. Pero es importante que veamos algunos datos importantes que tienen que ver con este tema de Tazria, sobre todo, particularmente la traducción, porque eventualmente la palabra Tazria ha sido traducida como dar a luz, como portadora de simiente, que es una muy buena traducción, pero mejor aún, producir semilla. Veamos entonces la importancia de qué es esa semilla, qué es producir semilla y cuán importante es este tema. Acompáñenme por favor a Levítico Vayikra capítulo 12. El título en sus Biblias aparecerá La purificación de la mujer después del parto. Muy interesante. Verso 1. Habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda. Esta expresión aquí, inmunda, traducida en la versión que estamos leyendo en español, realmente es una expresión o una traducción mejor, realmente incorrecta. Yo le pido, por favor, que en su traducción, en su Biblia, allí donde aparece la expresión inmunda, coloque, por favor, impura o impureza. Realmente la traducción es incorrecta y vamos a ver un poco más adelante el de dónde viene esta expresión inmunda. Entonces, vamos a leerlo parafraseando esta frase. Dice, será impura 7 días. Conforme a los días de su menstruación será impura. Y al 8º día se circuncidará el niño. Observen lo importante en el verso 3. Por favor, subraye el verso 3, porque aquí ya vemos cómo Tazria nos va a hablar entonces de la importancia del Brit Milá. Estamos hablando, si la mujer da a luz, produce semilla, un hijo varón, entonces hay un tiempo de 7 días para impureza o para purificación, mejor, de la impureza, y a su vez en el 8º día, recuerden que lo vimos la semana anterior, el 8º día, Shemini, el 8º día, un nuevo comienzo, el 8º día, el mundo sobrenatural, el mundo espiritual, el 8º día. Recuerden que el 7º día es Shabbat, es reposo, pero en el 8º día tenemos ese nuevo comienzo, muy importante. Y allí se llevará a cabo entonces el tiempo del Brit Milá o la circuncisión. Verso 4. Mas ella, la mujer, permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Por favor, observen, purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Ahora, al verso 5 ya nos da una segunda recomendación y ahora vamos a ver qué sucede si se diere a luz una hija. Si se diere a luz una hija, será impura 2 semanas. Recuerden que para el varón 7, para la mujer 14 días, 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Observen, para el varón 33 días y 7, 40 días. Para la mujer el doble, 14 días y 66. Muy importante, preste atención. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año de holocausto. Observen, una vez haya pasado el tiempo de purificación, sea para un varón o sea para una mujer, entonces se presentará y llevará consigo una ofrenda, un holocausto, un corbán, muy importante. Y traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿A dónde?
a la puerta del Mishkan. Recuerden que ya vimos la semana anterior el tiempo de inauguración, el sacerdote Aarón ejerciendo su función, los sacerdotes ejerciendo su función, y ahora ya está establecido el Mishkan propiamente, por lo tanto ahora la mujer, y todos nosotros vamos a empezar a cumplir también requisitos fundamentales. Verso 7. Y él, el sacerdote, los ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella y será limpia de flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto, otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Muy interesante. Vemos cómo en estos textos iniciales del capítulo 12 y el capítulo 13, que nos habla de otro tema que vamos a considerar también, y es el tema del zarat o la lepra, que también es una traducción que tenemos que corregir. Entonces nos damos cuenta cómo la indicación es muy clara para una mujer que produce semilla, Vimos en la enseñanza anterior, cuando hablamos de las ofrendas y del oficio del sacerdote, vimos cómo es importante prestar atención a que el sacerdote cumpla con todas las regulaciones establecidas para el funcionamiento, la normatividad, si puedo decirlo, el reglamento, el estatuto, el decreto, la ordenanza, el misbot, que va a permitir el desarrollo del tabernáculo. Pero vamos a notar aquí algo muy interesante. Los alimentos, recuerden que la semana anterior hablamos de animales puros, impuros, alimentos saludables, la comida kosher. Vemos cómo los alimentos juegan un papel extremadamente importante en todo lo que tiene que ver en cuanto a lo que es el funcionamiento de la santidad. Es decir, para hablar de kadosh, para hablar de santidad, necesitamos evaluar incluso el alimento o los alimentos puros, limpios, kosher que debamos consumir. Ahora, si no hay un conocimiento adecuado sobre todo este protocolo, el pueblo no sabrá representar debidamente y por lo tanto puede causar descuidos. ¿En qué? Descuidos en el funcionamiento del templo y por lo tanto pasar una circunstancia de pecado frente al sacerdote. Por lo tanto, la enseñanza que vimos la semana anterior sobre los alimentos es un asunto importantísimo, toda vez que tiene que ver incluso con el tema de salvación. Es decir, concluíamos la semana anterior, y permítame retomar un poco porque estamos relacionando, cada parashá viene relacionado uno con otro. Si nosotros, en nuestro pensamiento natural, en el pensamiento del hombre y en nuestra cultura, consideramos que el cerdo o el conejo o el camello o la liebre no son inmundos, como la Biblia lo enseña, sino que a nuestro parecer, a nuestro concepto muy personal, a mi manera de ver, eso no tiene nada que ver con inmundicia, todo lo contrario. Me parece extraordinaria la carne de cerdo, me encanta su aroma, su sabor, me deleito comiéndola, pues es una manera que vemos cómo el pecado está tipificado en esta situación. Es decir, si usted considera que algo que sabemos por principio bíblico y por entidad, por principio y por temor a Yahweh, sabemos que es pecado, pero lo consideramos permisible, lo consideramos admitible en nuestra vida, entonces estamos tipificando esa comida inmunda en el caso particular de estos 4 animales que estamos considerando. El libro de Marcos en el capítulo 7, acompáñenme un momento por favor, al Evangelio de Marcos en el capítulo 7, en el verso 18, por favor acompáñenme, el libro de Marcos, capítulo 7, versos 18 en adelante, dice así la palabra. Y les dijo: ¿también vosotros sois faltos de entendimiento? Es una pregunta. ¿También vosotros, pueblo, sois faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina?
declarando así limpios todos los alimentos. Y observen que aquí esta expresión, declarando limpio todos los alimentos, hace una expresión que se ha presentado teológicamente para muy mala interpretación de la palabra. No voy a entrar al tema, pero sí les sugiero y les invito para que vean en nuestro portal de Estudio Maná con la pastora Pili una enseñanza que presentó respecto a los alimentos, cuándo los alimentos debíamos consumirlos, cuándo no debíamos consumirlos. Les recomiendo de manera especial, les voy a colocar en el internet a través de las redes la información completa y el video para que usted lo accese y lo pueda ver. No lo voy a tratar ahora porque creo que en ese estudio la pastora Pili fue extraordinariamente explícita, una enseñanza absolutamente clara, contundente, muy sencilla, pero muy profunda y usted tiene que verla. Así es que cuando vemos esta palabra dice, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullez e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Vamos a decir también con una palabra muy conocida que ya pronunciamos con frecuencia y es lashon hara. Todo ese lashon hara, toda esa contaminación, todo ese pecado, toda esa crítica, toda esa murmuración, toda esta calumnia, todo aquello que brota de nuestra boca con una mala intención, con una palabra pecaminosa. Recuerden que la palabra bendecir significa decir bien. Por lo tanto, la palabra maldecir significa decir mal. Lashon hara. Ahora, si el corazón del creyente, si el corazón de un creyente es inmundo, la condición de su vida, de su caminar, de su diario vivir, su condición espiritual y su relación con Dios, nuestro Padre, será igualmente una relación impura, una relación, por supuesto, que no tiene... vamos a decirlo, no quisiera usar esta palabra prosperidad, pero que no avanza. No quiero usar la palabra prosperidad en el sentido de que es una palabra, creo, mal utilizada también. Un hombre bendecido, un hombre próspero, un hombre de avance, un hombre de proyección, un hombre de alcance, es un hombre que en su corazón hay limpieza, hay pureza. Y recuerden que también a propósito del tema es interesante que tratemos 4 palabras que ya hemos mencionado en estudios anteriores. Recuerden que esta palabra tasría lo que realmente significa es producir semilla, portador de semilla. Y vemos cómo cuando esta palabra nos ha sido traducida también como cuando conciba, que es lo que nos dice el capítulo 12, verso 1 del libro de Levíticos. Cuando conciba, pero repito, cuando conciba, más tasría tiene que ver con producir la semilla. Ahora, vemos cómo hay varias palabras que necesito que consideremos. La palabra kadosh, ya lo vimos la semana anterior. La palabra kadosh tiene que ver con lo que es santidad. Santidad, por favor escríbalo. Kadosh tiene que ver con santidad. La palabra tabol, como suena, como se escribe, vamos a decirlo en español, tabol, es una palabra que tiene que ver con algo que es precisamente compatible con esa santidad. Compatible con la santidad. Todo aquello que nosotros hacemos que sea compatible con esa santidad, es decir, que permite, que conduce, que no estorba, que no altera desde ningún punto de vista la santidad. Esa palabra tabor. ¿Por qué la menciono? Porque hay otra palabra que es la palabra hol, y la palabra hol tiene que ver con todo aquello que sea profano. Por favor, escríbalo. Hol tiene que ver con todas aquellas cosas que son profanas. Y finalmente vamos a tener la palabra tamé, una palabra muy conocida, una palabra muy pronunciada y una palabra que tiene que ver precisamente con esta parashá de Tasría. La palabra tamé, que la palabra tamé ha sido considerada también como inmundo o impuro, pero realmente la palabra tamé, su origen, su expresión más cercana, podríamos decirlo, más valedera o de mejor intención es que no es compatible con la santidad. Por favor, dígalo conmigo. Tamé, no compatible con la santidad. No compatible con la santidad. Recuerden, tabor, que es completamente compatible con la santidad, y tamé, que la hemos traducido como impureza o inmundicia,
realmente es no compatible con la santidad. Hecho estos comentarios iniciales respecto al tema de Tazria, vamos a encontrarnos entonces en esta tarde cómo la Torá, a través de este parashá, ordena que las mujeres deben ofrecer particularmente un corbán tras el nacimiento del niño varón. Ahora, los hijos varones, repito, deben considerarse, recuerden, que al octavo día en el Shemini deben ser circuncidados. Y vemos cómo en esta historia de Tazria, la Torá nos introduce una palabra que ya la he mencionado y que la vamos a considerar en esta tarde, que es la palabra Saraat. Por favor, escríbala, Tesaraat, que tiene que ver con una palabra que normalmente en español utilizamos como lepra. Pero esa lepra vamos a considerarla como enfermedad, lepra cuando esta enfermedad ataca a las personas, pero es interesante cuando hablamos de Sará, porque no solamente la lepra que ataca a las personas, sino vemos cómo la Biblia, la palabra nos enseña que la lepra alcanza las prendas de vestir, las ropas y particularmente las paredes dentro de una casa, algo así como lo podríamos llamar como el moho. Usted recuerda cuando visitamos algunas viviendas o lugares que han estado de pronto abandonados por algún tiempo, vemos cómo a sus alrededores hay esa humedad y el moho. Tiene que ver con esta palabra sará, y esta palabra sará tiene que ver con lo que llamamos lepra. Entonces vemos que el individuo se ve frente a esta situación y observamos que representa circunstancias plenamente de carácter espiritual. Ahora, en este proceso que estamos llevando, a fin de determinar si una mancha en particular es o no sará, debe ser siempre consultado con el Cohen. Esto es muy importante. Aquí el papel del Cohen es fundamental, porque el Cohen es quien va a determinar si hay lepra, sea en la persona, en su salud, en su piel, si hay lepra, sea en la ropa, o si hay lepra, sea en las viviendas, repito, en las construcciones, en las paredes. Ahora, ¿el Cohen qué hace? El Cohen lo que hace es que va a aislar durante una semana a la persona o la ropa o el lugar determinado. Y si la enfermedad no sufre cambios, entonces el confinamiento continúa una semana más, luego de la cual el Cohen decidirá la situación propia que deba llevar el individuo. Ahora, la Torá describe diferentes formas de Saraat. La persona acerca de la cual queda confirmado que sufre de esta Saraat o de su ropa, entonces no deberá cortarse su pelo y además deberá permanentemente alertar a todas las demás personas a su alrededor, indicando que es portador de esta situación de Sará. Está prohibido, por lo tanto, mantener contacto con las demás personas a su alrededor, por lo tanto, debe estar en una situación de aislamiento por determinado tiempo. Ahora, toda la Torá nos describe el procedimiento muy definido, muy claro, muy explícito sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo en el caso de una metzorá, es decir, de una persona afligida por Sará. Luego de concluir con su periodo de aislamiento, también hay un proceso por el cual se debe entrar al tiempo de purificación. Todo esto lo dirige absolutamente el sacerdote, el Cohen. Este proceso se extiende por una semana e involucra el korbanot e inmersión en la mikveh. Recuerden que esto es importantísimo, la inmersión en la mikveh, lo que conocemos como el bautismo, es el acto de purificación. Ahora, luego, el Cohen debe declarar metzorá puro, debe declarar que la persona está completamente limpia, y un metzorá de escasos recursos puede sustituir las ofrendas de los animales con cosas como de menor valor económico, pero lo importante aquí es que siempre se presente el korbanot después de todo el proceso de su limpieza o de su purificación. Ahora, antes de que el Cohen diagnostique que una casa tiene Saraat, los artículos de la casa deben ser retirados para evitar que estos artículos también sean contaminados, que sean afectados de ese proceso de impureza. El Saraat se elimina demoliendo y reconstruyendo esa vivienda, de tal manera que la edificación debe ser completamente arrasada y reconstruida en su totalidad. Vean qué interesante, o sea, cuando entendemos que comillas, lepra, el sará, la impureza,
afecta el establecimiento, la casa, la recomendación no, la ordenanza es que ese lugar debe ser totalmente destruido, debe ser totalmente quitado y debe ser nuevamente reconstruido. Está buscando la palabra demolido, demoler completamente el lugar y posteriormente ser reconstruido. Por lo tanto, la Torá nos detalla en todos los procesos el tema de las secreciones corporales, tanto el hombre como la mujer, al producir secreciones corporales que se hacen comúnmente, entonces una persona debe estar considerada impura frente a estas condiciones, por lo tanto provoca que no puede entrar en contacto con ningún tipo de circunstancias o elementos sagrados, santos, y por lo tanto deberá recuperar su proceso de pureza a través de un ritual de purificación. Muy bien. Ahora, en este parashá que estamos desarrollando, vamos a ver algunos temas muy interesantes. El tema, como pueden ver, es muy avanzado y muy interesante porque lo pasamos por alto, pero no está escrito en la Torá por casualidad. Hablaremos entonces de lo que es la impureza en el ritual, cuando la mujer da a luz, en el proceso del parto, es fundamental al producir la semilla. Veremos cómo es importante el tema del Brit Milá, la circuncisión del niño, muy importante. Y por supuesto veremos también lo que tiene que ver con las impurezas o el ritual que se imparte para entrar en un tiempo de purificación. Ahora, desde que vemos toda la Torá y su significado, nos daremos cuenta que ella tiene tantos temas en los que trae consigo el problema, pero a su vez trae consigo la solución. Y tanto las impurezas como la impureza en el caso de la mujer con su periodo menstrual, que también es parte del tema de la purificación, son condiciones puramente de carácter espiritual y no deben confundirse con circunstancias como de carácter médico o de carácter higiénico. Es decir, la mujer debe mantener su condición de higiene, su condición de cuidado personal absoluto, por supuesto, y creo que las mujeres en eso tienen absoluta claridad, supongo y espero que así sea, pero también la Torá se ha tomado el tiempo de indicar los tiempos y las maneras cómo se debe tratar este tipo de situaciones para que esa impureza, repito, pase a un proceso de purificación y pase a un proceso de limpieza. Ahora, aunque la impureza espiritual que estamos mencionando aquí puede ser provocada también por condiciones de carácter físico, entonces es necesario tener presente que estas circunstancias físicas repercuten no solamente en el bienestar de la persona, en el bienestar de la mujer, en el caso particular que estamos hablando, sino de manera particular en su condición de vida espiritual. Es decir, para tipificarlo de una manera, veremos cómo el orgullo de una persona no lo podemos medir desde un punto de vista contable, pero sí podemos medir el orgullo de una persona, el ego de una persona desde el punto de vista físico. Es decir, conocemos de personas que tienen ese orgullo tan alto porque yo soy de tal nación, o porque yo tengo esto, o porque tengo tal apellido, o porque tengo estos títulos académicos, o porque gozo de una cantidad económica suficiente para vivir. No sé, hay gente que tiene orgullo hasta de la misma pobreza y hasta de la misma miseria se sienten orgullosos. Pero lo que quiero significar es que el orgullo, más que una expresión física, tiene un carácter evidentemente espiritual. Y cuando hablamos de estoy hablando del orgullo en el sentido del carácter de una persona, de esas personas impulsivas, de esas personas dominantes, de esas personas aparentes. La palabra típica para esto es la hipocresía, que quieren aparentar lo que realmente no son. Entonces, todo tiene que ver con una impureza de carácter espiritual, tiene que ver con una condición mental, tiene que ver con una condición emocional, tiene que ver con una condición psicológica, tiene que ver con la depresión, tiene que ver con la condición de ser más que otros. Y recordemos que en todo esto, solo Dios conoce nuestro corazón. Por lo tanto, mis amados hermanos, en el libro de Levítico, como ya lo leímos hace un momento, vemos que habla el Padre Eterno a Moshe y le dice con claridad que le hable a los hijos de Israel y diles,
La mujer, cuando hubiere concebido, aquí la palabra hubiere concebido, repítala y subráyela en su Biblia. Cuando la mujer produzca semilla, es decir, haya dado a luz, esa importancia de dar a luz tenemos que definirla también, porque entendemos dar a luz y hablamos, la esposa dio a luz, la niña dio a luz, pero vamos a ver esta semana qué realmente significa ese concepto de dar a luz. Y vemos que nos habla de un acto de impureza y dice que permanecerá impura durante 7 días. Qué importante, este es el tema que vamos a estar desarrollando durante la semana. Por lo tanto, cuando evaluemos estos aspectos de la Torá, veremos que estos pasajes nos hablan de cómo siempre hay un antecedente, pero luego hay una consecuencia y es la limpieza como tal. Entonces, cuando en el hombre, atención, hemos hablado del concepto de la lepra, por ejemplo, cuando al hombre tuviera en la piel de su carne hinchazón, pástula o mancha lustrosa, que hubiere venido a ser llaga de lepra en la piel de su carne, será llevado al sumo sacerdote o a los hijos del sumo sacerdote, y entonces vemos aquí como la palabra en este versículo parece estar un poco fuera de orden. ¿En qué sentido? Cuando un hombre tiene en la carne de su piel la plaga de Sará, como hinchazón o una costra o una mancha blanca, vemos aquí todo lo anterior se entenderá en la base de la declaración de los sabios, que como consecuencia de desobediencia a la orden de Dios, vemos como en el caso particular de Berechit, lo vimos ya en el estudio de Berechit, Eva, la mujer, tuvo que sufrir del flujo de sangre, de menstruación, y vemos como la sangre de las relaciones maritales también tienen una incidencia fundamental cuando hablamos del concepto de virginidad y de sangre. Todo lo que tiene que ver con sangre va a representar impureza, y todo lo que tiene que ver con sangre, recordemos que en la sangre está la vida, y este es un punto que también nos trae el Parashat Ría y que vamos a tener que considerar minuciosamente. Dice la palabra, durante esta situación, vemos en Génesis, Berechit, capítulo 13:6, aumentará su sufrimiento. ¿Y cómo fue entonces que se creó originalmente esta historia? Vemos que la filosofía de la mujer era tal que no tenía un ciclo menstrual entonces, y el proceso de concebir o dar a luz no implicaba ninguna circunstancia de carácter sagrado. Tampoco sangraba cuando participó por primera vez en las circunstancias de sus relaciones matrimoniales. Ahora, estas facetas de la vida se introdujeron en realidad como resultado ¿de qué? Del pecado, lo que llamamos, comillas, pecado original, para que lo podamos entender. En otras palabras, para rectificar la forma incorrecta de pensar o mirar la vida que llevaron Adán, esa palabra Adán, me gustaría que esa palabra Adán la tuviéramos muy presente, porque la palabra Adán ya la habíamos estudiado en Berechí anteriormente, pero solo la quiero mencionar nuevamente. Adán, la palabra Adán nos indica hombre, ser humano, es lo que significa Adán. Recordemos que en el huerto estaba Adán, el ser humano, y recordemos que Adán, la palabra Adán, en hebreo, Aleph, tiene que ver con Dios, el primero, el único, Dios, Cuando escribimos Adán y separamos Aleph, Dios, que significa todo, el Dios, el Elohim, el Rey del universo, y dejamos la palabra Dan tiene que ver precisamente con sangre, es lo que significa Dan, sangre, que significa cuerpo. Es decir, en el Berechit, en el jardín, mencionamos siempre el nombre del varón, el ser humano, Adán, y no el nombre de Eva, porque quien dio el nombre de Eva fue precisamente Adán, fue quien la llamó a la mujer. Allí se habla de la varona. Pero es importante entonces recordar que en esta situación, cuando se produce esta situación de los hijos en el primer periodo, al experimentar y lidiar con la propiedad de estas historias, nos damos cuenta que debemos someter a un proceso de maduración espiritual lo que pasó
para entender el proceso del pecado y para poder entender el proceso de purificación y poder entender el proceso de santidad. Entonces, la mujer va a dar a luz la semilla, va a producir la semilla, pero va a producir una semilla con dolor, va a producir una semilla con sangre. Y este es el tiempo entonces de necesitar purificación. Entonces, en estas condiciones vemos como ya la pareja en una condición de estar caídos, que es la expresión correcta, caídos del manto que los cubría de santidad, vemos entonces que ahora su vida va a pasar por un proceso en el que requieren purificación, en el que requieren el corbanot, la ofrenda, y entrar en un proceso de limpieza. Ahora, le habla Yahweh a Moisés y le dice, sobre lo que voy a decir sobre el tema de la menstruación y de la virginidad, vemos que el pueblo judío le pregunta por qué tienen que ser profanados por un sangrado menstrual, viendo que son un pueblo santo. ¿Por qué razón se sucede esto? Habla a los hijos de Israel y diles, es porque Eva, la mujer, transgredió lo que le dije que hiciera. Ella fue hecha para sufrir las impurezas en su periodo menstrual. Por esta razón, mis amados, si una mujer concibe y da a luz un hijo, será impura. Observen por favor la expresión que estoy mencionando, impura. No estoy hablando de inmunda como lo tenemos en nuestras traducciones en español, impureza. Y esa impureza tendrá un lugar de 7 días. Ella será impura como lo es en los días de su periodo menstrual. Hasta ahora nos damos cuenta en esta circunstancia cómo el Padre Eterno nos habla con mucha claridad sobre lo que es el tema de impureza y lo que va a ser el tema de purificación. Entonces, en ese desarrollo que estamos llevando en el día de hoy, mis amados hermanos, quiero invitarlos para que consideremos de manera especial que no es lo mismo concebir que dar a luz. Estas dos expresiones tenemos también que considerarlas. Estoy mencionando muchas cosas porque Tazria tiene mucho tema que tratar. Yo le pido por favor usted tome atenta nota, escriba, considere lo que estamos tratando y por favor investigue y profundice los temas. No es lo mismo entonces concebir que dar a luz. La concepción ocurre normalmente 38 semanas antes de un parto normal. El momento de la concepción influirá en el futuro de esa semilla. Si los padres están teniendo un tiempo de intimidad en santidad y pureza, esa semilla será engendrada en santidad y pureza. Pero si alguno de los padres está en una condición de lascivia, de perversión, de alcohol, de ebriedad, si lo puedo decir tal vez, lujuriosa, entonces ese espíritu que se transmite a esa semilla, al producir la semilla, ese espíritu dará una concepción con un futuro muy probablemente con problemas en todo tipo de desorden. ¿Qué estamos entonces significando con esta historia maravillosa de Tazria? Que cuando hablamos de producir la semilla, tenemos que tener muy claro que ese vaso, si ese vaso es concebido en santidad, entonces esa semilla se producirá con santidad. Pero si ese vaso fue concebido y esa semilla se produce en una condición pecaminosa, entonces sabemos que esa semilla tendrá también una consecuencia extremadamente delicada en el transcurrir de su vida. Estamos precisamente en estos días desarrollando con la congregación y con toda la red élite internacional de oración el tema de los 50 días de ayuno para los matrimonios. Y uno de los temas que estamos tratando en el proceso de los ayunos es precisamente evaluar lo que posiblemente muchas parejas y matrimonios no hacemos comúnmente, y es evaluar nuestras vidas desde el punto de vista generacional, tanto el varón como la mujer, generacionalmente, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y la historia genealógica. Cuando nosotros visitamos nuestro médico, el médico lleva consigo una historia y nos hacen un sinnúmero de preguntas y normalmente contestamos no. Pero toda esa historia
médica tiene como propósito que el médico pueda establecer si hay algún tipo de enfermedad generacional transmitida, repito, generacionalmente, y cómo él pueda atacar esa situación. Pues bien, esto es lo que Tazria nos enseña, hablar de la impureza, hablar de la purificación, es la primera parte del tema, y luego ya en el capítulo 13, por favor, vaya nuevamente y cerremos aquí, en el capítulo 13 del libro de Levítico, veremos entonces cómo ahora el tema continúa hablándonos acerca de cuáles son las leyes que establece el Padre Eterno para el caso de la persona leprosa. Ese será tema de esta semana. Así es que creo que hemos avanzado, mucho tema por tratar, un tema muy interesante porque son temas que poco tratamos a nivel congregacional y este es el mejor momento. Tazria nos hablará con suficiente claridad respecto a este tema tan importante. Mis amados, no olviden entonces suscribirse a nuestro canal aquí en YouTube. Gracias por compartir esta enseñanza, gracias por sus mensajes. Hasta el día de mañana. Shalom para todos y bendiciones, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Muchas gracias.